gracias a todos por venir. Esta charla se llama Los libros en democracia y forma parte de un ciclo de 3 charlas que comenzó ayer. Las políticas editoriales en discusión, está organizado por Ediciones Ampersand, y mañana es la tercera charla de esta serie que se llama El futuro de las bibliotecas. Los invitamos también a venir, es en esta misma sala ahora. Aquí están José Luis de Diego y Alejandro Duhovne, que van a exponer brevemente sobre este tema. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por esto, hay que prenderlo. Anda, ¿se escucha bien? Y si no, tengo voz medio... buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta mesa y gracias a la editorial Ampersand, a los amigos de Ampersand, Ana Mosqueda, Diego Orlán, Luis Arditi, por habernos invitado y convocado para para conversar de temas que nos interesan siempre, como es el presente del libro, digamos, y sus proyecciones. El tema de esta mesa es el que figura allí en la imagen: los libros de democracia, iniciativas del Estado para incentivar la lectura, digamos, lo que genéricamente por momentos llamamos el Estado editor, y nos hemos dividido un poco la tarea con Alejandro para tocar temas distintos. En mi caso voy a hablar del Estado editor y de algunos planes nacionales de lectura, para pensar esto en términos de debate. El plan es que hablemos más o menos 20 minutos cada uno y dar los restantes 20 minutos para una charla con ustedes. ¿Cuál debería ser el rol del Estado en el mercado de libros? Se trata de una pregunta ya clásica, sujeta a no pocas controversias. Un modelo consolidado es el que suele denominarse el Estado editor. Esto es cuando el Estado, a través de alguna de sus dependencias, asume la responsabilidad de producir libros. En este punto, para procurar echar luz sobre las nieblas del presente, acudiremos, con la brevedad que exige esta ocasión, a las certidumbres de la historia. No sé si será en rigor el primero, pero el ejemplo más clásico de Estado editor en América Latina se relaciona con la gestión de José Vasconcelos como secretario de Educación Pública de la presidencia de Álvaro Obregón durante la primera mitad de la década del 20, cuando se comenzaban a apaciguar los estertores de la Revolución Mexicana. La idea de llegar con políticas educativas a las clases populares y a los sectores rurales fue plasmada con una ingente producción de libros de enseñanza básica y la edición masiva de grandes clásicos del pensamiento y de la literatura. La producción de libros de distribución gratuita fue acompañada por la creación de bibliotecas en todo el país, incluso en pueblos muy alejados de los centros urbanos. Según Vasconcelos, solo en el vehículo de los libros grandes y generosos, así lo llamaba, encontramos el tesoro de la cultura humana. Los libros, decía Vasconcelos, nos dan las ideas, la riqueza, la prodigalidad entera de la conciencia. Desde el Departamento de Publicaciones de la gestión de Vasconcelos, Daniel Cosío Villegas, un joven de 20 y pico de años, colaboró activamente con las iniciativas del Ministerio. Una década después, en 1934, fundaría el Fondo de Cultura Económica, uno de los sellos más prestigiosos de nuestra América, que está a punto de cumplir 90 años. La primera orientación de su catálogo fue hacia la economía, la historia y la sociedad, y con el tiempo fueron diversificando sus intereses, en especial hacia la literatura. En este caso, la novedad en cuanto a la relación Estado y la edición de libros es que el Fondo de Cultura se constituyó como un fideicomiso en el que la participación estatal dota de mayor autonomía a las decisiones del directorio de la empresa. Visto a lo largo de la historia, esa presencia del Estado tuvo pros y contras. Si en ciertos momentos sirvió de salvavidas económico durante recurrentes crisis, en otros tuvo lamentables intervenciones en la conducción del sello,
como el célebre despido de Orfila Reynal, debido a diferencias ideológicas con la gestión de Díaz Ordaz en el marco de la llamada Guerra Fría Cultural a mediados de los 60. En la imagen se ve la figura de Arnaldo Orfila Reynal, uno de los grandes editores de América Latina, y como yo soy de La Plata, voy a decir orgullosamente, era platense. Y dos famosísimas colecciones del Fondo de Cultura que no hace falta que las presente aquí. El perfil latinoamericanista del Fondo de Cultura se fue consolidando en el tiempo. Se abrió una sede en Buenos Aires en el 45 y siguieron en Santiago de Chile en el 54, en Madrid en el 63, en Caracas en el 74, en Lima en el 75, en Bogotá en el 84. En 1953, el Estado uruguayo, desde su Ministerio de Educación y Cultura, lanzó la colección de clásicos uruguayos, conocida popularmente como Biblioteca Artigas. Además del Ministerio, están involucradas en su producción el Museo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación. A diferencia de las dos iniciativas que reseñé antes, en este caso no se trata de una colección de vocación universalista, como eran las de Vasconcelos y la del Fondo, incluidas políticas de traducción en ese caso, sino que su objetivo es difundir a precios accesibles obras nacionales, consolidar una tradición propia y estimular en el lectorado un sentimiento de nacionalidad. Fue durante la administración como ministro de Juan Pibel Devoto, quien está en la imagen, a mediados de los 60, cuando la colección alcanzó su mayor dinamismo. A lo largo de su extensa vida, el ritmo de publicaciones de nuevos títulos ha ido decreciendo, no obstante ya ha superado los 200 títulos narrativos, historiográficos, líricos, filosóficos, sociológicos. Más conocido para nosotros es el origen de la Editorial Universitaria de Buenos Aires. La iniciativa fue del entonces rector Ricieri Frondizi, el proyecto del editor argentino Arnaldo Orfila Reynal, y la conducción inicial estuvo a cargo de Boris Spivakov. Orfila pensó, probablemente en consonancia con el proyecto del Fondo de Cultura, que resultaba conveniente que Eudeva fuera una sociedad mixta, con participación de capitales privados, aunque en los inicios ese capital fuera meramente simbólico. Como sabemos, las universidades en nuestro país son autónomas y ese privilegio debería haberse proyectado sobre las decisiones de la empresa, pero no siempre fue así. Tanto las intervenciones de los regímenes de facto como la fuerte orientación ideológica que imprimieron algunas administraciones impactaron de lleno en el diseño, a menudo cambiante y errático, del catálogo y afectaron el proyecto original. Si la gestión Spivakov imprimió al catálogo una fuerte orientación universalista, también procuró consolidar colecciones nacionales como la legendaria Serie del Siglo y Medio y también latinoamericanas. Desde principios del siglo XX, la editorial Zig Zag ocupó un lugar central en el mercado del libro chileno. Hacia 1970, durante el gobierno de la Unidad Popular, los trabajadores de la empresa solicitaron ser integrados a la órbita de la administración estatal. Un año después, el gobierno compró un importante porcentaje del sello. Así nació la editora nacional Quimantú. Joaquín Gutiérrez, un costarricense cercano al presidente Salvador Allende, fue quien dirigió Quimantú y Sergio Maurín fue su gerente general. Los libros se vendían a muy bajo precio en kioscos y librerías y los catálogos incluían obras clásicas y contemporáneas y también, en la misma tradición que Zig Zag, revistas de alcance popular. Se estima que en poco más de 2 años Quimantú publicó más de 310 títulos distribuidos en más de 11 millones de ejemplares, con tiradas promedio de 30.000 ejemplares. El golpe militar que encabezó el general Pinochet en 1973 cerró la editorial y la reconvirtió en la editora nacional Gabriela Mistral, pero su alcance resultó mucho menor y su duración efímera.
Casi en paralelo, hacia fines de los 60, el gobierno de la Acción Democrática en Venezuela tomó la iniciativa de crear un sello editorial del Estado y encomendó la tarea a Simón Alberto Consalvi, quien estaba al frente del INCIBA, Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes. En esa dirección, dos decisiones fueron significativas. Por un lado, tomaron como modelos a dos destacados emprendimientos, el Fondo de Cultura y Eudeva, que tienen participación estatal, pero un alto grado de autonomía. Y por otro, involucraron en el proyecto a dos figuras del mundo editorial y académico del Uruguay, como Benito Milla y Emir Rodríguez Monegal, que estaban exiliados en ese momento en Caracas. En su extenso y variado catálogo conviven clásicos de la literatura venezolana, con notables títulos y autores de actualización teórica. Teodoro Adorno, Maurice Blanchot, Lucien Goldman, Harold Bloom, entre otros. Pero también otro notable intelectual uruguayo había recalado en la Caracas de principios de los 70, huyendo de los regímenes de Pacheco Areco y Bordaberry. Me refiero a Ángel Rama. Rama se sumó rápidamente al proyecto elaborado por el mexicano Leopoldo Sea para crear una biblioteca de grandes obras latinoamericanas. En septiembre del 74, el presidente Pérez firmó el decreto de la creación de la Biblioteca Ayacucho. En ese año y en 1975 se realizaron reuniones preparatorias con intelectuales y especialistas de América Latina. Y el 8 de junio del 76 salió de la imprenta el primer título, Doctrina del Libertador de Simón Bolívar. El ritmo de los primeros años, según queda registrado en el diario de Rama, fue vertiginoso. En el 77, 78 y 79 se publicaron un promedio de 20 títulos por año. En años posteriores, que coinciden con estadías de Rama en Estados Unidos, ese ritmo fue decreciendo. Al momento de su muerte, en 1983, recordemos que Rama murió en un accidente de aviación cerca del aeropuerto de Barajas, en Madrid, la colección había superado los 100 títulos. La Biblioteca Ayacucho fue el proyecto menos nacional y más integrador de todos, el que logró una suficiente autonomía y lucidez. No olvidemos que se trata de un programa financiado por la Cancillería del Estado venezolano, para dar a conocer autores relevantes y poco difundidos, para combinar los clásicos con lo más destacado del presente, Rulfo, Carpentier, Cortázar, Lezama Lima, para unar tradiciones disímiles y aún enfrentadas, como las crónicas de conquistadores y las literaturas mayas o guaraníticas, para sumar incluso a intelectuales de países como El Salvador y Panamá, cuya literatura no tenía presencia continental, y para convocar a brillantes intelectuales y académicos en la redacción de prólogos, estudios preliminares y cronologías. Los 7 proyectos que acabo de reseñar, un listado por fuerza incompleto y breve, permiten vislumbrar diferentes articulaciones entre el Estado y el mercado de libros en América Latina. En algunos casos, una dependencia del Estado produce libros. En otros casos, solo lo financia, en un repertorio que va de sociedades del Estado a sociedades mixtas administradas por institutos o universidades, con un mayor grado de autonomía en sus decisiones. Algunas de ellas, demasiado ligadas a un proyecto político en particular, como Quimantú en Chile, resultaron, aunque de alto impacto, efímeras. Otras, con mayor grado de integración institucional, como el Fondo de Cultura, la Biblioteca Artigas y Eudeva, y con intermitencias en su desarrollo, todavía continúan en actividad. Los éxitos y los fracasos, la continuidad o un andar irregular y esporádico en esas iniciativas, nos enfrentan a una pregunta que vuelve una y otra vez a la mesa de nuestros debates cotidianos. ¿Debe el Estado editar o solo debe limitarse a fijar las reglas de funcionamiento y dejar que los libros circulen y compitan de la mano de la iniciativa privada? Esta pregunta admite muchos matices, dado que, como vimos, ayudados por la historia, el Estado puede intervenir de muy variadas maneras. Por lo general, las empresas comerciales pretenden que el Estado no produzca libros, que no compita con ellas, pero sí que compre, y mucho.
Para abrir este debate es necesario recordar una conocida aguafuerte de Roberto Arlt. El título del aguafuerte es ¿Por qué no se vende el libro argentino? Y fue publicado originalmente el 31 de octubre de 1928. Dice Arlt: el editor suele imprimir 500 ejemplares que le cuestan 180 pesos y vende, por lo general, a la Comisión de Bibliotecas 200 ejemplares a $1,50, lo que hace 300 pesos. Es decir, que sobre el trabajo de impresión gana 120 pesos y le queda una edición de 300 ejemplares que no le cuesta nada. Esos 300 ejemplares los va colocando despacio y como nada le cuestan, poco le interesa que se vendan o no, ya que la Comisión de Bibliotecas le ha salvado los gastos. Lo que está diciendo Arlt en el 28 es que la compra del Estado financiaba la edición y lo que le sobraba de lo que compraba el Estado era ganancia neta para el editor. No sabemos si esto en verdad ocurría en la década del 30, lo que sí sabemos es que no ocurre más, y esa referencia no representa otra cosa que una curiosidad anacrónica. Entonces, ¿qué libros, a quiénes y cómo debe comprar el Estado? Hace algunos años, en oportunidad de realizarse el tercer coloquio argentino de estudios del libro y la edición en Buenos Aires, un coloquio que precisamente coordinó Alejandro, que está aquí a mi lado, el editor e historiador Leandro de Sagastizábal, que por entonces estaba al frente de la CONABIB, de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, expuso a la manera de un dilema las dificultades para establecer criterios en las compras de libros por parte del Estado. ¿Qué libros debe tener una biblioteca popular? Por un lado, recurrir al auxilio de una comisión de notables. Por otro, que los propios lectores voten en una urna cuáles son los libros que querrían ver en la biblioteca de su barrio. De arriba hacia abajo, la tentación elitista. De abajo hacia arriba, la tentación populista. He ahí el dilema. De manera que la queja se amplía, no solo es que compra poco, a menudo también compra mal. Una solución, al menos parcial, a este dilema la ha posibilitado un cambio de enfoque, no pensar el problema desde las políticas de edición, sino desde las políticas de lectura. Ya que si las políticas de lectura se encuentran bien formuladas y orientadas, van a significar una guía fundamental para la compra de libros y aún, en el caso de que fuera necesario, para la producción de libros. Como si desde la producción y de la compra hubiera que desplazarse hacia la promoción de libros. Como sugería Roger Chartier, no focalizar en lo que los libros pueden producir en los lectores, sino más bien en lo que los lectores pueden hacer con los libros. O dicho más claramente, más que producir libros, necesitamos producir lectores. La historiadora Eve Clementi comandó el primer Plan Nacional de Lectura, implementado por el gobierno de Raúl Alfonsín durante el retorno a la democracia. El plan se discontinuó en el 89 y 12 años después, en 2001, se retomó aquella iniciativa. Antes desde el Ministerio de Cultura, ahora desde el Ministerio de Educación. Fue recién en 2009 cuando se legisló formalmente su existencia. Mediante la resolución 1044 se decidió unificar aquello que hasta entonces había constituido el plan con la campaña nacional de lectura, recordada por su voluntad de inserción de textos accesibles y gratuitos en espacios públicos de alcance popular. Más allá de obstáculos e intermitencias, fue la intensidad del plan lo que la Fundación El Libro reconoció mediante el otorgamiento del Premio Pregonero por su trabajo de difusión de la literatura argentina para niños y jóvenes. Víctima de los avatares de los cambios de gobiernos, el plan se discontinuó nuevamente en 2016. En 2019, el plan regresó, ahora en plural, Plan Nacional de Lecturas, y se lo bautizó Colección Leer Abre Mundos. Consistió en la selección de un nutrido conjunto de textos ya editados. Acá el Estado no produce libros, sino que toma libros ya editados por diversas editoriales. Según se afirma en la presentación del plan, cito,
un proceso participativo en el que intervinieron los equipos técnicos y referentes de los planes de lecturas, las bibliotecas escolares y las direcciones de nivel de cada una de las provincias. Es decir, en este caso, el Estado no reemplaza a las editoriales ni compra libros de un modo más o menos azaroso, sino que desde el sistema educativo y pensando en los maestros y maestras como mediadores en la comprensión e interpretación de los textos, pone a disposición de las escuelas una colección de libros. En suma, ¿debe el Estado producir libros, limitarse a comprar libros o participar en la selección y promoción de determinados libros? Esta pregunta abre un debate periódicamente renovado y, por supuesto, no pretendo zanjarlo en estas limitadas reflexiones. Sin embargo, las experiencias del pasado, acá someramente reseñadas, pueden brindar un sustento desde donde partir una serie de casos que, ya sea por su fracaso, por su ineficacia, por sus méritos o por sus éxitos, aunque sean parciales, nos pueden brindar insumos necesarios para pensar las políticas del futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a Editorial Ampersand, a Ana, Diego, Luisa. Estaba pensando que es interesante que volvamos a hablar del Estado, o que empecemos a hablar del Estado en relación con los libros, porque así como hace, no sé, ¿cuándo salió tu primer libro? No tu primer libro, el libro sobre políticas editoriales en Argentina, 2006, que publicó, que coordinó José Luis y salió por Fondo de Cultura Económica. Eso inauguró un capítulo en la reflexión histórica sobre la cultura en Argentina y sobre el libro en particular, porque si bien había habido algunos trabajos anteriores muy buenos, el libro de José Luis arma un programa y pone en el centro a las editoriales, los editores, las editoras, ¿no? Y eso hace que empecemos a pensar en los actores que operan en la producción, circulación de los libros, ¿no? Y en la materialidad de los libros. Entonces fue un cambio muy importante en el modo en que entendíamos el mundo de la edición y de alguna manera, recién mencioné el coloquio argentino del libro de edición, todo de alguna manera seguimos pensando a partir del programa que se instaló con ese libro. El Estado, sin embargo, creo que estuvo poco presente en las conversaciones posteriores a eso, y de alguna manera esto, me repitiendo mucho de alguna manera, el Estado vuelve a estar, y tal vez tenga que ver con el contexto. O sea, hay un contexto donde precisamente por una decisión de poner al Estado en el centro del discurso, pero al mismo tiempo retirarlo de la presencia pública en todo sentido, hace que nos empecemos a preguntar acerca de cuál es el rol del Estado en todos los ámbitos de la vida, en social, económica, política, cultural, y por supuesto también en el mundo de los libros, ¿no? Y creo que es necesario, es importante, y por eso festejo, celebro que se hagan estos espacios. Hace una semana estuvimos conversando en la Librería Eterna Cadencia, organizado por Filba, una mesa precisamente sobre el Estado comprador de libros, sí, no. ¿Sí? Un poco en sintonía con lo que habló recién José Luis y Diego, y ahora estamos hablando sobre el Estado y la lectura, ¿no? Y me gustaría entonces empezar, antes de meterme, sobre algunas políticas puntuales y pensar o evaluar en qué medida esas políticas tienen eficacia, no, etcétera. Algunas consideraciones generales acerca del Estado y el mundo del libro. Habitualmente usamos una noción de ecosistema, ¿no? como una manera de aproximarse a los actores que conforman al universo del libro, y no hablar de mercado, que tiene una connotación singular, no hablar de cadena de producción, que tiene otra connotación, sino al hablar de ecosistema lo que estamos pensando es una serie de actores que van desde, por supuesto, autores, talleres gráficos, distribuidores, editores, libreros, críticos, etc. El universo de actores conforman el sistema de producción, pero al pensar en el ecosistema tomamos prestado de la biología, ¿no? Como una analogía, la noción de ecosistema en un sentido muy preciso, es decir, cada uno cumple un rol, tiene un papel y está interrelacionado, ¿sí? Es decir, cuando se afecta a algunos actores que conforman ese ecosistema,
el conjunto de las relaciones también se ve afectada, de alguno u otro modo, ¿no? Entonces, esa es la noción de ecosistema, y por eso es importante pensar siempre a partir de esta idea relacional, de este principio relacional que organiza al sistema. Si vamos a establecer una política pública, esa política pública puede ir pensada para un eslabón, para un actor, pero depende de cómo lo implementemos, puede tener algún efecto positivo o negativo para el conjunto. Entonces también es importante pensar en esa clave al momento de diseñar e implementar una política. ¿Y por qué menciono esto? Porque el Estado tiene un rol importante en esto. Y en un punto, era un déficit no haberlo considerado antes al Estado, ¿sí? En todas las discusiones previas, o no haberle dado el rol que le corresponde, porque en definitiva el Estado puede tener, un poco en clave hipotética, ¿no? Uno puede decir que tiene dos papeles, dos funciones, pensando siempre en clave de ecosistema. Por un lado, el Estado como actor del libro, ¿sí? Un actor que tiene un peso decisivo. Es decir, si el Estado sale a comprar como un comprador, como si fuese una librería o un lector, lectora, bueno, tiene un rol importante porque compra millones de ejemplares y eso afecta al conjunto. Algunas editoriales más, algunas editoriales menos. Si compra a las editoriales es una cosa, si compra a librerías es otra cosa, ¿no? Digo, hay planes de lectura en estos países que funcionan, por ejemplo, en Francia, pienso, a través de las librerías, ¿sí? O si el Estado lo compra de manera centralizada, como es en Argentina, o lo compran las regiones, como es en España, ¿sí? Con el impacto que eso tiene. O sea, hay distintas formas de compra de Estado, pero lo cierto es que el Estado puede operar comprando libros, como decía José Luis, publicando, distribuyendo, ¿sí? Digo, pienso en México, con la LITEC, ¿no? Con la LITEC, que es el órgano encargado de producir libros para la distribución gratuita en las escuelas. Bueno, y eso genera un impacto importantísimo teniendo en cuenta el mercado mexicano, ¿no? Pero es una manera de entenderlo, el Estado como actor del libro. La otra manera es entender el Estado como quien establece las condiciones ecológicas. Quiero decir, volviendo a la analogía, es decir, si uno dice, tenemos un bosque y en ese bosque hay determinado clima, determinada humedad, hay un río, no hay un río, etc. Uno dice, bueno, se desarrolla cierta clase de fauna, cierta clase de flora. Ahora, si cambia alguna de esas condiciones ecológicas, si llueve menos, si hay menos humedad, necesariamente va a cambiar algo. Bueno, el Estado también tiene ese papel, que es establecer las condiciones del ecosistema. Y eso creo que lo que habíamos perdido de vista, porque no se observaba a priori, solamente en una estrategia comparativa, ver qué pasa con otros estados, y también una estrategia de largo plazo, uno puede ver cómo el Estado legislando, o no legislando, teniendo una política, no teniendo una política, puede variar y modificar el ecosistema del libro. Si uno festeja, celebra que pese a todas las crisis que vivimos en Argentina tiene esa energía ligada al libro, ¿sí? Bueno, pese a las crisis tenemos ese músculo, bueno, ¿qué lugar le cabe la educación pública? ¿No? Y un poco, todavía conmovido por la marcha de ayer, ¿no? ¿Qué lugar le cabe la educación pública desde fin del siglo XIX en adelante al lugar de la universidad gratuita en la conformación de lectores y lectoras, más allá después de los planes o no que puedan afectar de manera singular? Es decir, ¿cómo podemos pensar al libro en Argentina sin eso? O sea, no podemos pensarlo aislado de esas condiciones que exceden puntualmente al mercado del libro, pero que son las condiciones que establecen eso. Lo mismo que, de manera más puntual, si hay una exención del IVA o no hay una exención del IVA, ¿sí? Si tenemos un precio único del libro o no tenemos un precio único del libro. Es decir, ahí no tenemos al Estado como un actor que interviene comprando, vendiendo, etc., sino que establece cómo va a circular. Si tenemos el número de librerías independientes, chiquitas, llámenle como quieran, la diversidad de librerías se debe, no digo exclusivamente, porque digo, ahí tenemos lectores y lectoras que permiten eso, por supuesto, pero se debe en gran medida a la existencia de esa ley de 2001, ¿sí? A la existencia de una ley de precio uniforme o defensa de la actividad librera, como se llama formalmente. Entonces, antes de detenerme a pensar en una política de lectura en particular, me parece muy importante entender el rol, el papel que puede tener y que de hecho tiene el Estado, y más ahora donde se asume que el Estado no tiene ningún rol que jugar, como si fuese una obviedad que ahora de repente el Estado, lo dijo el presidente otro día, se acabó el Estado presente, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y también volviendo
pensando en la coyuntura, y un poco retomando la conversación que tuvimos la semana pasada, especialmente con Leandro Sagastizábal, durante la conversación en Filba, yo ahí lo tiraba como una afirmación y ahora lo relativizo después de la marcha de ayer, lo planteo como pregunta. Es en qué medida el Estado el gobierno hace 10 días decidió cancelar la compra de textos escolares, ¿no? 1 millón de ejemplares de textos escolares, la distribución gratuita en las escuelas públicas. Podemos pensar la cantidad de efectos que eso tiene. Los efectos, se supone que eso es una medida de igualación social, de que todos los chicos, chicas del país, no importa dónde vivan, van a acceder al libro de igual medida, así como antes podían acceder a un netbook, etc. Bueno, eso genera, si no se da, lo que hacen es reproducir y profundizar las desigualdades. Entonces yo ahí afirmaba, y de vuelta ahora lo planteo más como pregunta, es decir, ¿en qué medida el gobierno, al hacer eso, lo que está haciendo es quebrar un consenso existente en Argentina acerca del valor del libro de lectura? O en otros términos, ¿en qué medida en realidad lo que hace el gobierno y la falta de crítica en ese momento a esa medida revela la existencia de un quiebre previo, de que ese consenso ya se rompió acerca del lugar del libro y la lectura en Argentina? ¿Y a qué me refiero con ese consenso? Es un consenso que, bueno, Javier Planas lo estudió muy bien al estudiar, al analizar, y que lo publicaron en Ampersand, el lugar de las bibliotecas populares en la política de Sarmiento. ¿Qué pensaba Sarmiento acerca de las bibliotecas populares? ¿Qué rol tenía que tener el libro como construcción de ciudadanía, como formación cultural, ¿no? Como igualación social? Y en ese sentido también es interesante compararlo, porque uno dice, bueno, es obvio que el libro cumple ese rol. No necesariamente, ahí el Estado puede jugar un rol o puede jugar otro. Vemos lo que pasaba en Colombia, más o menos un poquito después, a principios del siglo XX. En Colombia, cuando había una política, cuando existió una política, ahora tiene una muy buena política de bibliotecas Colombia, pero no fue así al comienzo del siglo XX, donde decían, bueno, en realidad para las bibliotecas rurales va a ir una dotación de libros y para las bibliotecas urbanas otra dotación, mucho más rica y más acotada para las bibliotecas rurales. Entonces eso muestra cómo un Estado, cuando opera, también puede operar reproduciendo las desigualdades. Entonces, esa idea que estaba presente en las políticas de Sarmiento a fines del siglo XIX, que no se agotan ahí. También Sarmiento pensó y sostuvo y defendió, viajó mucho para esto, para crear un mercado común del libro sudamericano. O sea, bueno, América Latina está muy atrasada respecto a lo que está publicado en otros lados, no tenemos un mercado, todavía un mercado del libro donde haya privados que estén publicando. Bueno, en realidad la figura del editor profesional iba a venir mucho después, o varias décadas después. Dice, son los estados quienes tienen que comprometerse, asumir el papel de traducir obras importantes, técnica, ciencia, etc., para dar un salto cualitativo, intelectual en esta sociedad. Entonces viaja a varios países, los compromete, y de hecho varios países se comprometen. El único país que no firmó eso fue Argentina, que no se comprometió a hacerlo. El Senado argentino no aprobó el proyecto de Sarmiento. Entonces ahí el rol del libro no era solamente construcción de ciudadanía, sino también de desarrollo científico, ¿no? Económico, cultural. Decía, entonces, algo de eso que arma Sarmiento, y que lo vamos a ver en el periodo entre guerras, que lo estudió bien Gustavo Sorá y otra gente, bueno, por supuesto José Luis en su libro acerca del libro barato, de las colecciones que pretendían abrir un horizonte cultural que hasta ese momento no existía, el rol de Eudeva, clarísimo, central, el papel de Eudeva, y sobre todo la síntesis que logra Boris Spivak, ¿no? Libros para todos, y después ponías ahí una imagen de los kioscos de Eudeva, libros para ser libres, ¿no? Logra una síntesis de esos consensos existentes en Argentina acerca del lugar del libro. Es decir, el libro, no como un objeto elitista, que podía haber sido disputado. Bueno, Américo Yoldi cuando se da el movimiento del 17 de octubre del 45, en La Plata escucha, Alpargatas sí, libros no, y después Américo Yoldi lo toma eso para marcar la oposición acerca del libro que corresponde a un grupo de élite, sectores populares, pidiendo justicia social, y el libro casi como el adversario. Bueno, en realidad habría que ver en qué medida eso es una operación de Américo Yoldi al querer construir una oposición. Pero cierto es que en todo caso queda saldada
con Boris Spivakov, por lo menos a través de qué lugar le tenía que corresponder al Estado con Eudeva, y que después va a seguir él una vez que lo echan de Eudeva, casi en sincronía con la salida escandalosa de Orfila de Fondo de Cultura Económica. Bueno, acá en el año 66 renuncia con gran parte de su equipo Boris Spivakov de la dirección de Eudeva y crea el Centro Editor de América Latina. Es interesantísimo el paralelismo, ¿no?, entre Orfila Reinal, que crea Siglo XXI cuando lo expulsan, y Boris Spivakov crea Centro Editor de América Latina. Y lo menciono Centro Editor de América Latina porque es la continuación de Eudeva en varios sentidos. Cuando crea la frase de más libros para más, continúa esa idea de que el libro popular, el libro tiene que llegar a todos y a todas, no importa el lugar donde se viva, ¿no? Y no importa la condición social. Eso, de alguna manera, creo que está en jaque hoy, está en discusión. No solamente porque un gobierno vino a ponerlo en evidencia o vino a enfrentarlo, sino que hay transformaciones sociales, transformaciones culturales, etc. Y nosotros estamos ante una disyuntiva de, bueno, no podemos salir a defender por defender. Me parece que estamos obligados a volver a los fundamentos y discutir cuáles son los fundamentos para pensar, bueno, ¿por qué una política de lectura? ¿Por qué el Estado tiene que involucrarse en una política de lectura? ¿Por qué el Estado tiene que salir a comprar libros? ¿Por qué el Estado tiene que salir a publicar eventualmente libros? Y creo que no es una defensa cerrada, sin argumentos, sin fundamentos. Tenemos que volver a discutir esa tradición, que es una tradición muy fuerte y muy rica, y que por eso decía que lo planteo hoy en términos de pregunta, porque ayer en la marcha por lo menos la propuesta era de que lleváramos un libro como bandera, como emblema, ¿no? Yo planteaba como escudo, ¿no? Como escudo, como arma, ¿no? Empuñando un libro como síntesis de un proyecto de país, ¿sí?, que es lo que está en jaque en este momento, ¿no?, ligado directamente a la educación pública. Entonces, toda esta presentación, porque me parece que hablar sobre políticas de lectura o políticas para el sector editorial, sin entender cuál es el rol del Estado, sin comprender lo que está en juego, tanto en términos de institucionalidad pública como en términos de valores, ¿sí?, podría dejarnos una idea un poquito superficial acerca de lo que es una política. José Luis recién planteaba, bueno, el Estado editor, que me parece interesantísimo para ampliar y discutir, y en particular los planes nacionales de lectura que hubieron en Argentina. Yo ampliaría algunos otros casos que me parecen también muy interesantes. Bueno, el Ministerio de Educación hasta ahora tenía dos formas de compra de libros. La que mencioné recién, que se canceló ahora, que es la compra, y que ahora dice, bueno, en todo caso que se hagan cargo de las provincias, lo tira las provincias, con los riesgos, los problemas que mencioné recién. Cuando eso se centraliza, lo que tenemos son problemas de desigualdad estructural. Todo va a depender de la riqueza, del interés, de la riqueza que tenga la provincia, del interés y la vocación que tengan los funcionarios o del clima político de un distrito para decir qué compra para sus alumnos o qué no compra. Distinto es cuando se hace cargo o el Estado centralizado, ¿no? Entonces ahí tenemos una cuestión, si es que la provincia lo toma, por ahí no lo toman y nos quedamos sin libro de texto por los colegios. Después están los planes nacionales de lectura, que ahí ya mencionó José Luis y entró en detalle. Y esto no es solamente los planes que el Estado Nacional tiene, la provincia de Buenos Aires, al menos el año pasado, tuvo una compra, ¿sí?, para un plan nacional propio, un plan provincial de lectura. El problema que tuvo eso es que la inflación hizo que termine siendo antieconómico, por la burocracia y los tiempos de la administración pública, terminó haciendo que sea antieconómico y un mal negocio para las editoriales que se sumaron a eso. Después el Ministerio de Cultura compra a través de Conavip, y lo vamos a ver viernes y sábado acá, ¿sí?, pese a todo y con un presupuesto muy reducido, pero va a estar Conavip ahora, y es fundamental que sostenga eso en el tiempo. De vuelta, con todas las preguntas, matices y complejidades que supone eso, y que Leandro Sagastizábal plantea muy bien. Pero también hay otro programa que creó José Nun, que me parece buenísimo, y que de alguna manera fue transformado, y sinceramente no sé exactamente qué quedó ahora con este gobierno, o sea, el plan Libros y Casas. Y que me parece de las mejores cosas, ideas que hubieron acerca de las formas de intervención pública en términos de lectura. El plan Libros y Casas era, en cada
vivienda pública que se hiciese, digo, con un plan de vivienda del Estado, se iba a crear una biblioteca. Y de hecho una selección muy cuidada de libros. El problema que vieron de inmediato, y esto nos pasa a otro problema que voy a mencionar muy brevemente, José Núñez, esto me acuerdo, me lo contaba tratando de evaluar cómo había funcionado ese programa, que a poco de arrancar se dieron cuenta de que la mera existencia en la biblioteca, el hecho de que hubiese libros en una casa, no garantizaba que esa gente leyera libros, ¿no? Que había un saltito que suponía una práctica, un hábito, una relación previa con los libros. Entonces, inmediatamente tuvieron que desplegar una política de mediación de lectura. Entonces, el plan Libros y Casas, que no fue compra de libros, creo que inicialmente sí, en el último periodo es básicamente el Estado como editor, ahí edita algunos libros, un trabajo de mediación de lectura que me parece que hoy básicamente es eso, el plan Libros y Casas, que fue acompañando en cierta medida a lo que hacía el Ministerio de Educación. Que me parece muy, muy interesante la experiencia del plan Libros y Casas, o lo que hicieron con las canchas de fútbol, no sé si se recuerdan, cuentos sobre fútbol en las canchas de fútbol, o lo que hizo el año pasado, el de anteaño en realidad, no, el año pasado también, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con una colección que en parte era siglo XXI y en parte de UDEVA, libros, medio folletos sobre cuentos de ciencia para niños. En fin, hay muchas maneras en las que el Estado puede intervenir y que lo hizo con relativo, a mi juicio, éxito, ¿no? En la conversación, decía, y con esto cierro, porque me estoy excediendo, en la conversación de la semana pasada, en la conversación del año pasado, de la semana pasada, en Filba, se dijo algo muy interesante. Estamos pensando, bueno, ¿qué eficacia tienen las políticas de mediación? Y alguien dijo, bueno, ¿y las escuelas? Es decir, podemos hablar sobre cuál es el rol del Estado a través de un plan particular, pero lo cierto es que hay un problema con las escuelas. ¿Sí? Hay un problema. Digo, ¿qué se hace con las escuelas? ¿Cómo se acompaña a las escuelas? Porque finalmente llegan los libros y en muchas ocasiones o quedan, esto a veces es un prejuicio, a veces es verdad, acerca de qué se hace con los libros que llegan de los planes. ¿Quedan arrumbados a bibliotecas o no? ¿En qué medida las bibliotecarias los prestan? ¿En qué medida se usan? Es decir, tenemos un sistema público educativo que podría hacer un uso distinto en la medida que haya una política de lectura más ligada a las escuelas. Pero bueno, eso es una conversación mucho más amplia que a mí me excede, pero se planteó y lo planteó gente que está trabajando en eso y me pareció muy oportuno mencionarlo ahora. Bueno, pero corto acá porque me parece que ya me fui un poco. Gracias. Ese lío. Muchas gracias a los dos. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿la puedo hacer? Yo quisiera saber, porque me interesaba saber cuáles eran las iniciativas del Estado para incentivar la lectura. No sé si puedo bajar la charla de ¿puedo bajarla? Va a estar en YouTube, lo vamos a subir a YouTube. En un momento vos mencionaste cierto consenso, ya se había roto con esto de la compra de libros anteriores de gobierno. Yo no terminé de entender esa idea porque para mí estaba, consenso social, entendí yo, como yo para mí no está roto, pienso que como que el consenso social estaba, de que no puedo encontrar el desacuerdo en esa compra de libros para las escuelas, que es algo que iguala, que ¿dónde ves? Sí, por algo Sí, no. Bueno, por eso lo ponía en términos de pregunta. La semana pasada lo afirmaba, hoy lo pregunto. Porque de alguna manera la marcha ayer muestra de que hay, no digo si por lo menos en ciertos sectores de la sociedad, algún consenso acerca de eso. A ver, así como quienes están pensando qué pasó que llegó un gobierno de estas características al gobierno, de un partido de estas características al gobierno, y se pregunta en realidad, sí, decía, como digo, Pablo Semán y otros sociólogos, colegas, amigos, están pensando de manera más o menos sistemática, ¿qué pasó? Digo, ¿qué transformaciones hubo en la sociedad para que un gobierno, un partido, una política, un discurso de estas características llegue al gobierno? En definitiva es
la pregunta. ¿Hay algo nuevo que irrumpe y que acompaña, y que la sociedad acompaña a través de su voto, o había transformaciones estructurales previas que habían horadado ciertos consensos y solo necesitaban una voz que encarnara eso, una figura encarnara para acompañar? Esa es una pregunta. Bueno, la misma pregunta me hago yo para pensar los libros. En definitiva, lo que este gobierno está expresando acerca de la cultura, de los libros, es algo nuevo y está forzando, está rompiendo, está buscando romper algunos conceptos existentes. En realidad había algo que se había perdido, o lo habíamos perdido, y por supuesto entre nosotros, supongo que quienes se dedican al libro estamos todos de acuerdo, pero hay que correrse un poco del lugar en el que uno se mueve y ver qué está pasando, cómo se vive, cómo se piensa el libro. Y bueno, más allá y más acá de la economía y más allá y más acá de la política, digo, hay transformaciones tecnológicas, culturales, de consumos, etcétera, que hacen, que obligan a preguntarnos algo. Siempre traigo como ejemplo, disculpen si lo menciono vuelta, pero me parece como muy gráfico. Lo traigo como que es una anécdota, pero una anécdota la pienso más como diría Clifford Geertz, ¿no? Un guiño, algo que sucede que resulta sorprendente y que nos obliga a preguntarnos sobre cambios más estructurales. Y no es una anécdota porque sí. Una socióloga muy conocida, argentina, de muchos años, estaba vendiendo su departamento acá en Palermo. El departamento estaba tapizado de libros, ¿no? lleno de libros, 2 pisos, hermoso departamento lleno de libros, y me contaba que fue una pareja, clase media alta, el ingeniero, a comprar el departamento. No, ella donó la biblioteca, parte de la Biblioteca Nacional y parte a amigos, colegas, y cuando se estaba yendo, la pareja, que le encantó el departamento, se dio vuelta, el ingeniero le preguntó, ¿y para qué tantos libros? Me parece una pregunta increíble, que es increíble, fascinante en términos éticos, e increíble no creíble, no porque no lo pueda pensar, porque lo enuncia. Es decir, el hecho que se anime a enunciar eso, diciendo que no, ¿para qué la cultura? ¿Para qué? No tiene sentido ocupar espacio en una casa con libros. Se anima a enunciar eso, es que hay algo entre esa socióloga, entre yo, digamos, y esa persona que es un mundo de diferencia. Yo al contrario, nada más me gustaba más que recorrer la biblioteca esa, y esta persona dice, molesta esto, ¿no? Entonces yo creo que en esa pequeña anécdota, y no estamos hablando de sector popular que tiene muchas carencias y que no va a acceder a la educación, no, estamos hablando de alguien muy formado que podía poner en tela de juicio la importancia del libro. Digo, hay algo que se juega ahí, y que eso pasó hace 2 o 3 años atrás, no pasó con este gobierno, ¿no? ¿En qué medida la falta de discusión sobre el lugar del libro, la falta de crítica, pasó bastante desapercibida la medida de los millones de ejemplares? Salió un par de notas, pero no hubo una reacción pública. ¿Qué está pasando, no? ¿En qué medida estamos ante una transformación en el modo de comprender el libro y la lectura en nuestra sociedad? Bueno, es una pregunta, no me animo a responderla. Y además, relacionando incluso con esto de llevar un libro a la marcha, si no se ha roto también el consenso en el valor de la educación y de la educación pública como herramienta de movilidad social. Vino para una persona que vino a cuestionar eso, pero hace años también que se venía criticando a la escuela y que hay que hacer una autocrítica también en ese sentido de por qué se rompió ese consenso y la gente y mucha juventud también ya no cree que la escuela pública y la universidad y estudiar te permita una movilidad social y va de la mano con el libro también. Yo no sé, no estoy tan seguro de lo último que dijiste, perdón, voy a hacer una... porque una cosa es la educación y otra cosa es el libro. Yo creo que la ruptura... Voy a empezar al revés. La revolución digital afectó enormemente al mundo del libro. Nosotros solemos leer novelas y a las novelas no nos afectó tanto, y a algunos géneros no nos afectó tanto, pero por ejemplo a los libros, lo que llamamos libros de referencia, enciclopedias, diccionarios, no existen más en formato libro, no existen más. Todavía a los abogados les gusta sacarse fotos con la biblioteca en su bufete de los grandes tomos. No existen más, esos libros no los consultan. Si tienen que ver algo de jurisprudencia lo buscan en internet. Entonces hay muchos géneros y formatos de libro que han ido desapareciendo. Esto para mí es muy importante porque yo creo que el ataque, si voy a usar la palabra ataque, porque efectivamente lo que el gobierno está haciendo es un ataque el libro, se monta sobre el desinterés por el libro que tienen las nuevas generaciones, pero no porque
allí se ataque particularmente a la cultura de la educación. Eso lo dejo para otro debate, eso es otro debate. Yo creo que hay un ataque al libro por anacrónico, porque ya es un objeto bastante innecesario. Ustedes me dirán, bueno, pero salgan acá y vean las miles de stands que hay, los cientos de stands que hay, y el libro sigue vigente. Por supuesto que sigue vigente, y ojalá siga vigente hace mucho tiempo. Pero me da la sensación que hay ya nuevas generaciones que ven en el libro un objeto algo anacrónico. Por eso es que creo que hacia el futuro deberemos discutir más políticas de lectura que políticas del libro. Que debamos defender más políticas de lectura que defender políticas del libro. No porque la política del libro es una batalla perdida y hay que defenderla. Yo me formé entre libros y amo los libros, o sea que de ninguna manera voy a renegar de esa formación y de ese placer. Pero advierto que hacia el futuro esa es una batalla que vamos a tener que dar. Digamos, defender públicamente el valor del libro como soporte para contenidos. Porque ese costado es un costado hoy del libro frágil. Yo lo advierto como frágil. Y creo que algunas decisiones del gobierno se montan también en esa fragilidad. Sí, pero justamente la política de los libros que se compran para las escuelas es justamente ahí como soporte donde me parece que hay que seguir dando el debate, porque es en la lectoescritura de los niños, que ya se comprobó en países, bueno, que el gobierno mira, que usaban la tecnología y ya habían descartado libros, volvieron al libro de texto, al libro de escuela. Entonces ya se comprobó que el niño necesita para hacer lectoescritura, para aprender a agarrar la lapicera y a leer del soporte del libro. Me parece que esa sí es una batalla que todavía debemos dar, aunque no la del diccionario y Sí. que es anacrónico. Pero el soporte del libro en la lectoescritura me parece que yo no tengo caso, perdón. Quería comentar que soy docente de La Matanza de Salcarán, de secundaria y de superior. Y ya estoy por jubilar, o sea que tengo bastante experiencia de cómo empezar a trabajar, sobre todo el área de comunicación, que no había nada cuando aparecieron las materias. Cuando empezó con distintos planes de lectura, ayer estuve en la charla de lectura muy interesante, empecé a trabajar con el libro, es decir, una cosa era trabajar con la fotocopia, que a veces estaba en condiciones irregibles. La diferencia que fue cada vez más libros, podían llegar a las escuelas más libros, cuando aparecieron, no sé, de 13 editoriales distintos, libros de cultura y comunicación, tenía 60 libros para repartirle a los chicos, y bueno, investigar de acá, de allá, de allá. Bueno, se fue mermando, pero aún sigo trabajando con esos libros desde 2005, 2006. Es precioso lo que pasó. También, bueno, desde La Matanza hubo una política desde hace 2 años o 3 con la editorial Mandioca. El año pasado se trabaron un montón de libros, este año ya es una materia por curso, o sea, a sexto, bueno, mi curso que tocó literatura. Y contaba un colega que era una alumna, agarrar el libro y hacer, ¿no? Y oler el olor al libro nuevo, eso que los chicos no hacen. Entonces, yo creo que por más que tengamos, a veces tenemos que compartir un PDF y que no es lo mismo, los chicos por lo menos los estudiantes y los docentes vienen cuento de la alegría cuando vemos libros, es decir, cómo leer, trabajar, estudiar, consultar un libro, yo les hago el índice, todo, ¿no? Cosas que se pierden cuando uno comparte una fotocopia o un fragmento de un texto en PDF. Se pierde eso, cómo buscar el texto para texto. Otro día una colega también le trabajar eso, ¿no? Pero ves que la tapa, la contratapa, ¿qué te dice la solapa? Bueno, yo creo que tiene que haber libro para más y que, bueno, ojalá de este gobierno no lo vamos a esperar, pero por ahí de los gobiernos provinciales o municipales sigan apostando, aunque sea con lo reducido que está, ¿no? El presupuesto, aunque sea seguir aportando libros a las instituciones escolares y a las bibliotecas populares también. Y pregunto, la editorial Claridad, no me acuerdo cómo se llama literatura en la universidad, Tablada, tuvo un papel así, marquizado, ¿no? Y las izquierdas, en esto de alcanzar
literarias. Gracias. Sí, pero bueno, fue una iniciativa privada, por supuesto, no del Estado, ¿no? La fundó un inmigrante español, Antonio Zamora, ligado al Partido Socialista, pero tuvo una visión en los años 20 y tuvo una mejor antes, en el 16 creo que se creó, y sacó la revista Claridad. Y tenía primero la revista Los Pensadores, después la revista Claridad, y tenía un catálogo suficientemente amplio en el sentido de lo que se llamó entonces una tribuna de izquierda, ¿no? O una universidad popular. La idea de que, bueno, algunas, en esos años el campo literario argentino se encontraba, no fragmentado, pero bueno, para entenderlo mejor, se utilizaron esas figuras de Florida y de Boedo, y Editorial Claridad fue la que más se identificó con el grupo de Boedo, porque allí editaron la segunda edición de Los Siete Locos, la primera edición de Los Lanzallamas de Roberto Art, y allí estuvo, bueno, cerca de Elías Castelnuovo, Leónidas Barletta, todos ellos eran del grupo de Zamora. Sí, efectivamente, tuvo un papel muy importante en la democratización, podríamos decir, del alcance popular de las lecturas. No, adelante. Creo que un poco para responder a la chica, a la señora, es importante el papel del Estado en el sentido de planificar las clases, hacer diseños curriculares que incluyan mucho la lectura. Las invito a participar de las jornadas y congresos de educación y la promoción del libro y la lectura que se realiza dentro de la feria. Vayan y discutan estos temas. Es importante que los docentes incentiven la lectura y que pongan que haya los planes de estudio 10 libros por año mínimo para leer, desde el chico empieza a leer hasta que termina. Una educación de excelencia va a requerir más libros y mejores libros, dentro de la pluralidad, con ningún sentido. No hablo ni de partidos ni de política. Creo que es importante llegar al Ministerio de Educación, como se llama ahora, con personas formadas y que diseñen políticas educativas que incluyan a la dicho esto, paso a lo primero que escuché, que fue en la mitad del departamento con una gran biblioteca. Mis padres tenían bibliotecas enormes. Todos crecimos con nuestros padres y abuelos contándonos libros. Nadie los quiere. A ver, lo mando a escuelas rurales, lo mando a bibliotecas rurales, lo mando al interior. Me comunico con muchísimas provincias. Nadie quiere. No lo reciben. ¿Qué hacemos con eso? Por eso vine a ver cómo se incentiva la lectura desde el Estado. Ahora, yo tengo más de 30 años de editorial. Independientemente del formato digital, audiolibro, papel, no. La gente lee. En el mundo la gente lee en cualquier formato mucho. Acá no, acá en Argentina cada vez se lee menos. No sé si será por las crisis de las escuelas, por los docentes que están formados, porque no hay planes que bajen desde el ministerio y dicen, no, a ver, metémonos, que rescatemos la lectura. Entonces ustedes chicas pueden empezar a participar y pensar cómo ¿Por qué Argentina? No, pero no sé si coincide eso de que Argentina en comparación con otros países es un lugar donde no se lee. De hecho, toda esa estructura de librerías pequeñas, grandes. No, hay la ciudad era minoría, pero cada vez hay menos gente por el costo, porque cada vez están, en los países están en un subdesarrollo desde hace muchos años. Entonces aparece la fotocopia, y es una vergüenza porque hay una ley que prohíbe la fotocopia. Ahora, estamos terminando. Para seguir la discusión, digo, más allá de que mañana hay otra mesa, ¿no? Entiendo, de Ampersand, bueno, seguramente Luisa va a comentar eso ahora. Ahora a las 2 de la tarde vamos a discutir
devuelve el Estado y el mundo del libro a través del análisis del programa SUR, ¿sí? De traducción, que es el programa que tiene Cancillería. No sé en qué sala, pero bueno, vamos a estar hablando de eso.